Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, voy a pasar a explicar lo que es el eje temático número 1 para segundo año, que es el eje de números y operaciones. Antes de ver lo que son los números racionarios, que es uno de los temas que tenemos ahí, tenemos que tener en cuenta, y es muy importante saber, lo que son los números naturales y los números enteros. Yo para eso les grafiqué, espero que se vea bien, una recta numérica. Una recta numérica que, como podemos ver, tiene el 0 y a su derecha los números 1, 2, 3, 4 creciendo, y a su izquierda los números que van decreciendo y son negativos. El menos 1, menos 2, menos 3. Espero que se vea ahí. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Por qué les marco esto y por qué es importante? Bueno, para que más o menos entendamos lo que son los números. El conjunto de números naturales surge y está comprendido a partir del número 1. A partir del número 1. Es decir, que los números 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 y así no terminan, no tienen un fin, son los números naturales, los números que no tienen un signo negativo. Y por otro lado, tenemos a la parte izquierda de la recta, tomando como referencia siempre el 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo, tampoco es par ni impar. Al otro lado, como les mencioné, en la parte izquierda tenemos lo que son los números negativos. Ahora esos números negativos, como por ejemplo el menos 1, el que está a su izquierda es el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esos son números enteros negativos. ¿Por qué son números enteros? Porque el conjunto de los números enteros engloba lo que son los números negativos y positivos. Entonces, resumidamente, los números que no tienen signo, que son positivos, son los números naturales, pero empiezan a partir del 1. Y generalmente se los utiliza para para contar cosas. Por ejemplo, ¿cuántas sillas hay? Hay 3 sillas. ¿Cuántas mesas hay? Hay 10 mesas. Distinto es ya cuando tenemos que usar los números enteros, y uno de los ejemplos que les dejé en las diapositivas son, por ejemplo, cuando tenemos que expresar lo que son temperaturas. ¿Cuántos grados hacen? Menos 3 grados, menos 2 grados, menos 10 grados. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, números enteros negativos y números enteros positivos. Entonces los números enteros contemplan, engloban a lo que son los números naturales. Bueno, una vez que ya tenemos en claro lo que son los números enteros y los números naturales, es importante definir a los números racionales para poder entender el resto de los conceptos. Un número racional puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros. Es decir, si podemos ver acá, tengo que 3 es igual al cociente entre el número 12 y el número 4. El número 12 y el número 4. Ese es el cociente, la división, o bien llamado una fracción, un número arriba, que este número lo vamos a llamar numerador. Y un número abajo llamado denominador. Ahora, el numerador y el denominador siempre está dividido por lo que es una raya de fracción. Esa raya indica que es una fracción, que es una división. 3 entonces puede ser expresado como 12 sobre 4 o 12 dividido 4.
o también dicho 12 cuartos. También 3 puede ser expresado como menos 12 dividido menos 4. ¿Por qué? Tenemos que recordar la propiedad de los signos de que menos por menos es igual a más. Más por menos es igual a menos. Y menos por más es igual a menos. Y por último, espero que acá se vea, más por más es igual a más. Esas son las 3 reglas. Si observamos, cuando tenemos 2 menos va a ser más, y cuando tenemos un signo menos y lo estamos multiplicando por un signo más, siempre va a ser menos. Bueno, entonces, como decía, el 3 también puede ser expresado como menos 12 dividido menos 4. Y esto hace que cumpla la definición de un número racional, que, como les había mencionado, puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros. 12 es un número entero, 12 es un número natural también. 4 es un número entero y también es un número natural. Menos 12 es un número entero negativo, recordemos que está para este lado de la recta, negativo. Y menos 4 también es un número entero negativo. Menos 12 no es un número natural y menos 4 tampoco es un número natural. Entonces cumple con la condición de que puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros. Otro ejemplo, tenemos 4 es igual a 16 sobre 4, o 4 es igual a 16 cuartos. 16 es un número entero, sí. 4 es un número entero, sí. Entonces 4 puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros. El ejemplo que tengo abajo, y espero que se vea bien, 4 es igual a menos 16 dividido menos 4. 16 menos 16 es un número entero, sí, porque está de este lado de la recta, en la parte negativa, la parte izquierda. Y 4, menos 4, perdón, también, porque está de la parte izquierda de la recta. Es un número entero negativo. Entonces este también cumple y este también cumple. 4 es un número racional, sí, y 3 también es un número racional. Entonces, ¿qué podemos deducir con esto? Que los números racionales engloban a los números enteros y a los números naturales. Es decir, que un número racional es un número entero y es un número natural. Un número entero es un número natural y los naturales son solamente eso. Bueno, espero que se vaya entendiendo más o menos. Presten atención siempre la recta, ténganla muy en cuenta porque nos va a ayudar a orientar. Y bueno, ahí tienen para que vean. Recuerden, numerador y denominador. Numerador la parte de arriba, denominador la parte de abajo. Bueno, continuando con la explicación, los números racionales. Primero quiero que veamos la recta numérica y que tengamos en cuenta la unidad. El 0, para este lado negativo, para este lado positivo. Pero seguramente nosotros habremos escuchado expresiones tales como ser 0,25, 1,10, números que tienen coma. Por ejemplo, yo mido 1,71 m, es igual a poner 1,71. 1,71 metros. Esa es mi altura, por ejemplo. Ustedes también deben tener una medida y eso va expresado con coma, generalmente. Muchas veces vemos números con coma en todos lados. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar algo y tengo que pedir cuánto sale y me dicen 2,50, 5 pesos con 75. Puede ser también expresado como, por ejemplo, 3 pesos con 20. Un número con coma.
Bueno, vengo a decirles de que el número con coma también es un número racional. ¿Por qué? Porque si seguimos la definición, un número racional es aquel número que puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros. Vamos al ejemplo. Si yo hago 3 sobre 10 o divido 3 dividido 10, el resultado me va a dar 0,3. 3 es un número natural, es un número entero y 10 también. Entonces sí cumple. 0,3 es un número racional. Ahora, si yo hago 1 dividido 4 o un cuarto, es 0,25. ¿Es un número racional? Sí, porque puede ser expresado como el cociente o la división de dos números enteros. Números enteros que están acá. Y así sucesivamente puede encontrar infinidades de números racionales. Bien, ahora, ¿para qué les mencionaba esto? Porque en la recta no solamente hay números cerrados, números enteros, sino que también hay números racionales con coma. Por ejemplo, si yo me posiciono entre el 0 y el 1, la mitad ¿cuál es? 0,5. Y así con los otros, 1,5. Entre los números siempre va a haber otro número más chico. Eso es para que más o menos entiendan lo que es un número racional. Entonces, en definitiva, un número racional es un número con coma o un número entero, tanto positivo como negativo. Bueno, ahora siguiendo con los ejemplos, habíamos dicho que los números con coma son números racionales también. Esos números, me olvidé de decirles, se llaman números decimales. Ahora les propongo un ejemplo y espero que tengan ahí a mano una calculadora, el celular. Si no, lo hacen a mano en el cuaderno con un lápiz. Pero vamos a centrarnos en estos ejemplos. 4 dividido 9, 4 novenos o 4 sobre 9. Yo, si hago esa división, el resultado me va a dar este menú. 0,4444 y no se termina. Y ustedes me preguntarán, profe, entonces ¿cómo escribo ese número? Bueno, la respuesta es la siguiente. Debe ser escribido como 0,4 y un sombrerito arriba que indica que ese número es periódico. Es periódico, ¿por qué? Porque se repite infinitas veces, no termina más. Un número periódico. Ahora, si yo tengo 21 dividido 99, hagan en la calculadora y seguramente le va a dar este resultado. (0,21, Entonces, ¿cómo expreso ese número? De la siguiente forma: 0,21 y un sombrerito al 21. ¿Por qué? Porque es el número que se repite infinitas veces. Por último, si yo tengo 468 dividido 99, ustedes hagan ese cálculo. Esto me va a dar un resultado igual a 4,72. Y no se termina más el número 72. Como seguimos en los ejemplos anteriores, nosotros lo único que tenemos que hacer es poner el símbolo de periodicidad. Y me va a quedar de esta manera: 4,72 periódico. Espero, más o menos que se entienda. Recuerden que es un sombrerito que simplemente va en la parte del número que se repite, del número periódico. Este también es un número racional, ténganlo en cuenta.